Bienvenidos a un nuevo programa de Emisión en Comisión. Estamos cerrando la primera semana de este programa, este nuevo programa, y cerrando la primera semana de lo que dimos en llamar como el segundo segmento de sesiones extraordinarias, del llamado secciones extraordinarias. Teniendo en cuenta que en el primero, recordemos, hubo 6 proyectos presentados, 2 fueron convertidos en ley, un buen promedio porque pasaron por las 2 cámaras directamente y bueno, ahora están 5 temas son los que están en las 2 cámaras. No necesariamente son los mismos que habían sido pedidos originalmente, algunos sí, en todo caso, pero bueno, una semana en la que muchos imaginaban que iba a haber múltiples reuniones de comisión, que iba a volver con todo el trabajo en el Congreso. Algunos pensábamos que no iba a suceder eso. Salimos ganando quienes decíamos que todas las reuniones iban a ser como terminaron siendo, reuniones a puertas cerradas, no reuniones secretas, más allá de que hubo un pacto de confidencialidad, sobre todo en una reunión que hubo en el Senado donde se habló nada menos que de la reforma laboral que se va a tratar, ya tiene fecha la próxima semana, el 11 de febrero, como siempre se había especulado. Y bueno, muchas reuniones en las que hubo acuerdos para establecer un cronograma del que a lo largo de este programa les vamos a ir detallando cómo sigue toda la actividad a lo largo del mes de febrero. Ya está todo calculado, inclusive hasta el 27 de febrero. Inclusive, si me permiten, también me extiendo hasta el 28, sábado 28. Después le vamos a contar por qué tiene que ver ese día extra de sesiones extraordinarias. Bueno, tenemos mucho para contarles a lo largo de estas 2 horas. Seguimos hasta las 16, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Ingresó el acuerdo Mercosur-Unión Europea a la Cámara de Diputados. Comenzará su tratamiento cuando se conformen las comisiones de Relaciones Exteriores y la de Mercosur. Se oficializó la convocatoria a sesión en el Senado. Será el miércoles 11 y se tratará como único tema la modernización laboral. Ley Penal Juvenil. El jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema en la Cámara de Diputados. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan. Comenzando por ella, Verónica Benaim. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Un gusto José? estar ¿Cómo con te vos, ¿eh? va? Un gusto. Vamos a estar acompañándote durante este 2026. Yo me preguntaba, ¿la reforma penal juvenil será el único tema o también puede llegar a incluirse en el tema? Todavía no está formalmente convocada la sesión del jueves. Me preguntaba si puede llegar a salir también en esa sesión, en esa convocatoria, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Puede ser, es una buena pregunta y que la vamos a tratar de responder a lo largo de este programa. Y estamos también con Marco Giorgetti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Un gusto también, como Vero, saludar y feliz de compartir todo este año que queda por delante con ustedes. Un equipazo tenemos y bueno, lo único, el compromiso de hoy es desarrollar al aire todo lo que hablamos en privado acá fuera del aire. Vamos a tratar de ir contando, de ordenarnos, de ir detallándoles todo lo que comentábamos, porque bueno, hay mucho run run. Obviamente, si hubo hoy, hablábamos de las reuniones de comisión, las reuniones que no fueron de comisión, pero sí reuniones a puertas cerradas. Y bueno, donde se organizó un cronograma del que vamos a ir contándoles detalles después, todo lo que va a pasar la semana que viene y cómo sigue. Y sobre todo vamos a ir despejando la incógnita que habíamos puesto respecto a ese día extra de sesiones extraordinarias. Me dejas la intriga, ¿eh? Bueno, pero ustedes lo saben de qué está hablando, pero bueno, lo vamos a ir dosificando todo esto. Vamos ahora a hablábamos entonces, Verónica señalaba el tema de la modificación del régimen penal juvenil y esta semana estuvimos con el diputado José Iglinski, que esto decía. Bueno, en principio nosotros el 12 tenemos la sesión por el régimen penal juvenil. Yo creo que el régimen penal juvenil es una iniciativa positiva. Como tal, es decir, de hecho los antecedentes son muy claros. En el año 2009
un diputado nacional, García Méndez, que en algún momento era del ARI, llevaba esta propuesta. El régimen penal juvenil es una iniciativa de carácter garantista, a pesar que al gobierno no le gusta llamarlo de esa manera. Este gobierno, el gobierno de Milei, de Patricia Bullrich, tiene como iniciativa un régimen penal juvenil que no es otra cosa que dotar de garantías de proceso, de garantías de cumplimiento de pena a los menores de 16 años, porque de 18 a 16 ya está contemplado. Me parece que hablar de la baja edad de punibilidad es una trampa. Es una trampa porque no, si uno no dota de la inversión pública necesaria para que existan fueros especiales en las provincias, sobre todo, porque cuando uno habla de delitos graves cometidos por menores, estamos hablando de homicidio, estamos hablando de robos agravados, estamos hablando de robos, son delitos que administra la justicia provincial, no la provincia, no la justicia federal. Con lo cual, a mí no me interesa tanto hablar de la baja de la edad. Yo he sido en más de una vez enérgico, diciendo que por mí pueden poner la edad en cero. Es decir, yo creo que se puede pensar en un régimen penal juvenil para menores de 18 años y punto. Es decir, si vamos a discutir si es 13 o 14, incluyendo criterios, no sé, biologicistas, evolutivos, es difícil que nos pongamos de acuerdo. Y vamos a sancionar una ley que va a poner un tope en la edad de 14 y mañana va a aparecer un chico de 13 años que comete un homicidio y no va a tener ese régimen penal juvenil que le otorgue las garantías suficientes para ser procesado y llevado a un juicio como corresponde, con derecho de defensa, con acusación, con institutos para la privación de la libertad que estén construidos. Digo, el régimen penal juvenil, que es un tema que nosotros trabajamos más de un año, entre el 24 y el 25, y luego no obtuvo sanción, media sanción en la Cámara de Diputados porque finalmente no se trató, establecía muy claramente que los menores no pueden estar detenidos en los mismos lugares que los adultos. Si la Argentina tiene un problema con los detenidos adultos, no sabe qué hacer con ellos, no tiene lugar suficiente, y además está absolutamente comprobado que el tránsito por una cárcel no genera mejores condiciones de resocialización, sino todo lo contrario. Muchas veces las cárceles ofician de centros de planificación delictiva, de sofisticación delictiva, de planificación de redes de contacto. ¿Por qué, si todavía no podemos hacer nada con los mayores, vamos a incluir a los menores en un régimen penal? Bueno, son las preguntas que a mí se me disparan. Ahora, si yo tuviese que tomar una posición, yo estoy súper a favor de que se establezca un régimen penal juvenil en la Argentina. E insisto, me parece que poner a la cuestión de la edad como el centro de la discusión es una trampa. Escuchábamos al diputado José Iglinski hablando de la modificación del régimen penal juvenil. Bueno, yo escuché la nota esa que le hicieron ayer en este programa justamente con Horacio Bon. Y bueno, le estaban dialogando y ya arrancó con el diputado chubutense explicando que bueno, ya estaban a favor de una legislación sobre el tema. Recordemos también que en el dictamen, inclusive, si ustedes corríjanme en todo caso, hay una firma ahí de Ramiro Gutiérrez. Pero claramente, porque, a ver, el debate de la baja imputabilidad es un debate que por lo menos tiene 15 años, digamos. Sí. Y en su momento, yo cubría mucho provincia de Buenos Aires cuando vivía en La Plata. Fue el mismo gobernador Daniel Scioli el que lo puso en agenda en el Congreso Nacional, y vos, José, te debes acordar, lo puso en representación de ese peronismo, incluso el kirchnerismo, el candidato que era Martín Insaurralde, incluso iban más a fondo, pedían 11 años en ese momento de baja imputabilidad. Y Sergio Massa, 2015, también, diputado nacional, presentó una reforma del Código Penal, extensa. Uno de los proyectos de su campaña, incluso como diputado nacional en 2013, el tema punitivo en la provincia de Buenos Aires. Y en esa reforma del Código Penal amplia me recordaban que uno de los temas era la baja de la edad a 14. Claro. A 14 años, tal cual como gran parte de la oposición, que durante 2 años la llamamos dialoguista, consensuó con el oficialismo en el dictamen que se firmó el año pasado. Si esa baja de la edad de imputabilidad aparece en 14 años en lo que se firme o se pase a consideración en la comisión de la semana que viene, probablemente haya diputados del bloque de Unión por la Patria
que acompañen, como ya pasó con la firma de Ramiro Gutiérrez en su momento. Igual Ramiro Gutiérrez, yo no recuerdo si el día que se firmó el dictamen no hubo modificación de legisladores del bloque y Vale, hubo puede otras ser. firmas, pero sí, el sector del masismo claramente. Por supuesto es un debate, incluso hasta Néstor Kirchner en algún momento salió a hablar sobre el tema. Yo me animaría a decir que no va a ser solamente el masismo el que está, No, por eso. los que van a estar dispuestos a... A ver, por la información que tenemos, la edad va a quedar en 14. Va a quedar exactamente, como dice el dictamen, que se logró unificar y firmar y, digamos, lograr un consenso en mayo del año pasado, que establecía 14. Lo único que tiene ese dictamen es una modificación respecto a, lo contaba ayer, a las cuestiones de reclamos de gobernadores que decían, bueno, ¿cómo va a ser lo presupuestario? Claro. Claro. Y bueno, ayer recordábamos que cuando en la última reunión de las reuniones que hubo en el año 2024, hubo muchas informativas, fueron 7 reuniones Sí. en definitiva, y en la última se habló de un cálculo estimativo, eran 200.000 millones de pesos, que ahí le calculábamos un 30% más, que ponele que fuera a llegar a ver, bueno, estamos hablando de 260.000 millones de pesos, que no sé si es mucho o es poco, es lógico, en todo caso se me ocurre decir eso, porque hay que invertir mucho en personal, mucho en infraestructura, hay mucho para hacer. Pero de Hay todas que ver la maneras, letra chica de cómo se acuerda eso con las provincias, ¿no? de todas maneras, la explicación que nos daban el día miércoles, que fue la reunión de los jefes de bloque con el presidente de la Cámara, es básicamente que se va a conveniar entre con las provincias que adhieran a la ley nacional de baja imputabilidad, y en ese sentido hay una gran diferencia entre el contexto de mayo del 2025 cuando se firmaba el dictamen y esta situación de febrero en extraordinarias. Claro, sí. En ese contexto no había un presupuesto nacional nuevo, había una prórroga del 2023, hoy el gobierno nacional tiene un nuevo presupuesto destinado a partidas del 2026, y lo que va a hacer al conveniar con las provincias, hay una parte de seguridad que tienen que cubrir las provincias porque son las que cubren eso, pero el gobierno podría facilitar alguna especie de contención o compensación para avanzar en especialistas y también en equipar. Bueno, se habla de una unidad penal donde se llevaría adelante en esa unidad penal un pabellón o una especie de espacio específico para los menores a partir de los 16 años. Para que no se mezclen, ¿no?, con los adultos. Sí, claro. Veremos si finalmente este gobierno tiene el éxito de haber llegado a aprobar una modificación de una norma que no se modifica desde el año 1980. O sea, desde agosto de 1980 es tiempos de Videla, con el perdón de la palabra. O sea, no fue por este Congreso. No, claro, no pasó nunca. Hubo muchos intentos, pero bien decía Verónica recién que en tiempo de Néstor Kirchner, hasta Néstor Kirchner habló de una modificación de eso. Hubo muchos intentos. A mí me pareció, están los gobiernos que se lo ponen en la mira este tema para aprobarlo. Fue algo que sucedió con Cambiemos, que lo quería hacer. Ya sobre el último tramo, ya sin la fuerza que podía haber tenido los 2 primeros años, hubo un intento. Quien manejó esa vez el tema, prácticamente estuvo a cargo, era Luis Petri. Por eso cuando especulamos de quiénes serán los presidentes de las comisiones, siempre el nombre de Petri lo van a ver que anda por ahí siendo citado como en alguna de las comisiones. De hecho, hoy es el vocero en diputados. Claro, la vocera es Patricia Bullrich en el Senado y en diputados es Luis Petri. Y además alguien también que lo promovía era la propia ex ministra de Seguridad en ese gobierno. Y bueno, en este también, Patricia Bullrich, hoy senadora de la Nación. Ahora, el proyecto del que estamos hablando, que es el que se firmó dictamen el año pasado, no está en estado parlamentario. No está ese dictamen como para llevarlo al recinto. Claro. Debe volver desde cero el debate en las comisiones. Por eso hablábamos y ahora traemos lo que decíamos fuera de cámara. Justamente estábamos diciendo y Marcos me decía que, bueno, pero el proyecto no está todavía. No ha llegado el proyecto del Poder Ejecutivo. Entonces él insistía, bueno, se me ocurrió... es que no va a llegar. Es el mismo dictamen con la modificación. La posibilidad de que vayan sin que haya un ingreso a un proyecto del Ejecutivo y vayan a la comisión y salga desde ahí el dictamen
similar con alguna corrección a lo que ya se firmó el año pasado. Exactamente. Y le damos Una segunda certeza a esa posibilidad por el hecho de que, bueno, ¿cómo hace el gobierno para mandar un texto nuevo, si ya se sabe que se lo van a modificar en función de lo que era el dictamen que se firmó el año pasado y que seguramente va a terminar firmándose ahora? Y bueno, ¿para qué te voy a poner 13 años, que es lo que quiere el gobierno, si sé que todos quieren 14? ¿Y para qué voy a dar una señal de debilidad en que, bueno, tuve que aceptar que me lo modificaran? Bueno. Mira, el día que se desarrolló esta reunión con los presidentes de bloque, hubo algunos presidentes de algunos espacios aliados que salieron diciendo es el dictamen similar al que se firmó el año pasado. La edad es 14 y no había discusión con bajarla, aunque Patricia Bullrich insista con los 13 y la ministra actual de Seguridad, Alejandra Monteoliva, redoble la situación y quiera 12 años. No, básicamente, por lo que se entendió en ese encuentro, se quedó acordado que la edad va a ser 14 y que la única modificación a esa iniciativa iba a haber algunos cambios en ese dictamen, que sería como el nuevo proyecto que se va a elevar, es que quede claro cómo iba a ser el tema de las transferencias de dinero. Por eso esta semana fue un poco, como decíamos, trabajo en comisión pero a puertas cerradas, claro, un poco para medir fuerzas, claro, de hasta dónde el gobierno o el oficialismo podía ir a fondo con la máxima de reformas y modificaciones que quiere hacer, en este caso a la ley penal juvenil y en el Senado a la modernización laboral. Sí, fue para tantear a ver hasta dónde, claro, le daba el consenso con los bloques de la oposición. Después del receso estival, digamos, el receso que tuvieron en enero, los diputados volvieron y todos, y además de este encuentro con los jefes de bloques, todos los bloques tuvieron sus reuniones a puertas cerradas. Claro, todas las semanas, como que se reencontraron. Sí, totalmente. Tuvieron sus... Veamos entonces lo que, a ver, la voz del oficialismo en la voz de Nicolás Mayoraz. Veamos lo que decía en Pasos Perdidos. La verdad es que estamos ante un desafío enorme. El trabajo que se hizo en el Congreso, en las comisiones, el año pasado fue enorme. Y en esto un reconocimiento a Laura Rodríguez Machado, que realmente trabajó muchísimo para ir juntando las opiniones y tratar de consensuar la idea en un proyecto en el cual se atendieran muchas miradas, que fue realmente lo que se logró en esa firma, con algunas disidencias también, pero todos creo que tienen la convicción de que es necesario, como decía usted, salir de ese régimen que teníamos hasta ahora, obsoleto, y llegar a algo moderno que tenga en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, lo que está en la Constitución Nacional, para de alguna manera atender además esta realidad lamentable de los menores que delinquen, ¿no? Entonces creo que se ha logrado en ese trabajo atender todas esas miradas y si bien la baja edad de imputabilidad se lleva, digamos, toda la marca o toda la atención periodística, el régimen es muy bueno porque atiende realmente la singularidad de la situación de los menores de edad y lo que busca no es, digamos, solamente atender el tema de la criminalización de las conductas, sino decir la resociabilización del menor, es decir, lograr que ese menor se logre reinsertar. Porque el régimen que teníamos hasta ahora, el menor delinquía, nadie se hacía cargo, la justicia se lo devolvía a la familia o se lo devolvía al mismo grupo o sector o lugar donde estaba socialmente, que era la causa o el origen de ese comportamiento, ¿no? Entonces creo que con esto, con un régimen que tenga una mirada amplia, que atienda medidas socioeducativas, que permita que realmente el joven se pueda reinsertar, vamos a lograr cambios para mí importantes. Escuchábamos al diputado Nicolás Mayoraz, una voz potente dentro del oficialismo, hablando de lo que va a ser el debate principal de los que van a pasar, por lo menos en esta primera etapa, por la Cámara de Diputados. Entonces la fecha tentativa, por lo menos, o casi seguro, ya en realidad está pedida la sesión, para el 12, jueves 12, no tiene hora todavía, no está oficializada, pero esa es la fecha en la que se va a tratar ese tema, como, bueno, está la duda que nos ha inoculado Verónica respecto de si será el único tema a tratar en esa sesión. Exactamente, y además, José, recordemos que el martes se van a constituir diferentes comisiones, van a completar las que van en plenario para tratar imputabilidad, que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con niñez. Y por otro lado, también avanza, aunque todavía no está convocada la sesión
para tratar la modificación de la ley de glaciares. En diputados va a avanzar la constitución, no solo de Mercosur, de Relaciones Exteriores para tratar acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, sino que también constitucionales y ambiente, porque se pretende también estar preparados. Lo que sí no tengo novedades de yo no escuché en ningún momento la de la laboral para tratar. Legislación de trabajo. Legislación de trabajo. No Está escuché en esa. el temario. Está en el temario para de las que tienen que hacer. Está incorporada para ser Para constituir constituida. esta semana. Para Bien, constituirla. bien. Yo no la había y no la había visto. según me ha pasado recién Leandro Bravo, nuestro colega. Un saludo a Lean, Me sí. decía, suena César Trefinger para esa comisión. El chubutense. Ajá, sí. De la Libertad Avanza. Y el otro que me pasa es para recursos naturales a quien yo daba para minería, que era Fernanda Ávila. Mira. Me la sigo imaginando, pero bueno, parece que va a recursos naturales. Tiene De un bloque de 3 diputados. Claro. Elijo Catamarca, Sí, se sí, quedaría sí. con una comisión importante. Qué raro, me llama mucho la atención que una persona que esté tan vinculada a la minería esté en recursos naturales, ¿no? Sí. No Y debería sorprendernos. por eso entiendo lo que vos decís, que la veías más en Claro, minería. en minería. Ya te das cuenta el perfil de la Comisión de Claro, Recursos y Naturales. bueno, y es así, Exactamente. es un poco así. Ujú. ¿Te acordás cuando estaba Leo Grosso? Ay, ¿te acordás? Claro, Y después claro. estuvo la diputada de la provincia de Buenos Aires también. Daniela Vilar. Daniela Vilar. Claro, Exactamente. claro. Era, bueno, todo depende de cuáles las intenciones. Bueno, Y ahora las vamos a agendas. el primer corte de esta edición y después seguimos con mucho más en comisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Seguimos en comisión y bueno, uno de los temas de este verano caliente y verano intenso, porque bueno, hemos tenido, no nos podemos quejar los periodistas que hemos tenido material informativo, mucha información. Sí, lamentablemente uno de los temas ha sido lo que suele suceder en los veranos, que son los incendios en el sur, en este caso en la provincia de Chubut. Y el tema ha dado pie a iniciativas tales como una en particular de la que nos va a hablar Verónica. Sí, yo lo veía a Glinsky, que es diputado por la provincia de Chubut, y dije, le vamos a proponer a José hablar sobre esta iniciativa. Mira, actualmente hasta la fecha son 47.000 las hectáreas que han sido devastadas por estos incendios, y pese a que en la provincia de Chubut la verdad que han trabajado brigadistas
día y noche tratando de apagar los focos. Ha llovido también en este contexto. La realidad es que todavía se siguen reactivando focos y no está esto cubierto en su totalidad. En ese sentido, a partir de esta situación, te traje un proyecto que se presentó en el Senado. En algún momento se habló también con la senadora mandato cumplido, Larraburu, de la provincia de Río Negro, que lo habló con Terenzi, de la provincia de Chubut, y se unificó esta iniciativa. Vamos a hablar de lo que es la figura ecocidio, que es un poco lo que trata este proyecto de ley. Se propone y tipificar esta figura dentro de lo que es el Código Penal, y que básicamente son las acciones ilegales que causan daños graves y duraderos en el medio ambiente. Es un concepto que surgió en tiempos de la guerra de Vietnam, acuñado por el biólogo Arthur Galston. Esto me lo estuvo contando un activista. Estuve hablando sobre la figura del ecocidio con alguien de una fundación que se llama Stop Ecocidio Go. Trabajan desde España, pero están tratando de incorporar este tema en distintos lugares también de Latinoamérica. Vamos a repasar igual cómo está la legislación en otros países. Pero él me decía que es un neologismo que está compuesto a base de una raíz griega y latín. Por el lado de la base, griega se habla de oikos, que significa casa u hogar, y el latín sidium significa matar, un homicidio, digamos, básicamente. Por eso se habla de matar la casa, matar el ecosistema, y de ahí viene la palabra. El ecocidio significa matar nuestro hogar, nuestra casa, o en palabras del Papa Francisco, también habló en algún momento el Papa Francisco, matar la casa común. El concepto estuvo en estudio para formar parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero antes del Código de Crímenes, pasó por el Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad. ¿Cómo está la legislación de esta figura? En este caso lo proponían también por el tema de los incendios en Chubut, que obviamente devastan con todo el ecosistema, y porque hay parte de esos incendios que se abrieron investigaciones para ver si era negligencia humana, ¿no? Claro. Básicamente, por más que también hubo una parte que dice que la sequía que se vive en las provincias, y también el tema de en Chubut, Glinsky justamente me explicaba, en una nota que hice para Tiempo Argentino, me explicaba que hay mucho pino en los bosques. Que son implantados o traídos de otro... Exactamente. Hay mucho pino, esto se seca mucho, no llueve, y esto genera que se active más rápido cualquier foco de incendio. Bueno, la situación en el resto del mundo del ecocidio ya está incorporado en el Código Penal de Bélgica. Hay una normativa comparable en Francia, un proyecto de ley también que está en debate en Países Bajos. Y en cuanto a América Latina, ha habido proyectos de ley en México. También hay uno actualmente en debate en República Dominicana, en Brasil, Colombia y Perú. Y en el caso de Chile hay una cuestión de fondo donde no está, digamos, tipificado como ecocidio, se usa otra palabra, pero también está con otro nombre diferente allí en el país hermano. En Chile, por ejemplo, también tuvieron los incendios este año, también. Fue terrible, 20 y pico de muertos. Ahora, paralelamente, lo que pasa es que, claro, en Chile lo que sucedió fue que tomó parte de localidades con viviendas. Claro. Los incendios, bueno, Boric estuvo trabajando, bajó a territorio, Boric antes de su recambio de mandato, ¿no? Porque el presidente que tiene que asumir es Kast, pero estuvo trabajando también en los incendios. Y es importante decir esto, desde el lado argentino, con la situación argentina, se terminó firmando por decreto una emergencia ígnea para no solo la provincia de Chubut, sino que integra la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén, y se incorporó hace días atrás nada más la provincia de Santa Cruz. En un segundo decreto de necesidad de urgencia que, bueno, había quedado afuera, y bueno, hubo una protesta de que no se había sumado Santa Cruz, que también estaba con incendios. Lo que pasa es que no han tenido tanta trascendencia, claro, no serán tan intensos, pero bueno, que lamentablemente esto no pasa solamente en el sur. Recordemos que hará un par de años fue en Corrientes. Claro.
El 24 fue. Sí. Y bueno, ahí Sí. tenés. No, antes. ¿En Corrientes? Sí, antes. Vino de antes. antes, después Sí, hubo otro, sí. Sí, varios. Claro. lo que sucede con Chubut particularmente es que es moneda corriente básicamente todos los eneros, ¿no? Ujú. Hay Sí. varias cuestiones que se cruzan disputas de territorio, Sí. esto de la negligencia, de que es obviamente provocado, algunos hablan de sectores inmobiliarios, bueno, hay varias cuestiones o de sectores vinculados, bueno, el gobierno nacional y en este caso Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, incluso habló en su momento de mapuches o del sector más radicalizado de los mapuches, que es la RAM. Bueno, hay varias cuestiones que se cruzan en esa provincia y suele pasar. La realidad es que y es lamentable porque un bosque que se pierde por incendio tarda millones de años en recuperar, no sé si millones, pero tarda una gran cantidad de años. Yo soy fueguina, en Tierra del Fuego hubo incendios muy, en los 90, muy importantes, y vos pasás por ese sector, por la Ruta Nacional número 3 de Río Grande a Ushuaia, y años ese bosque quemado. O sea, perdés totalmente eso. Escuchaba ayer a Glinsky y decía justamente que bueno, esta generación ya no va a ver lo que estaba hasta ahora. O sea, la próxima o quizás la siguiente serán las que vean paisajes como lo que ahora se ha devorado los incendios. Sí. Es un tema que también puede estar presente en el debate de la reforma del Código Penal, que fue anunciado por el gobierno en octubre, si no me equivoco, el año pasado. Sí. Porque prevén que en esa discusión puede haber aumento de penas para los que causan incendios intencionales. Sí. Claro, bueno, este proyecto del que hablaba Verónica lo ha presentado bueno, la senadora Terenzi, Edith Terenzi. Ella decía que iba a hacer fuerza para que fuera incorporado en sesiones extraordinarias. Me parece que no alcanzó la fuerza que haya hecho, pero bueno, sería bueno que sea... es una senadora en particular que le pone garra a sus proyectos y por lo menos hasta la media sanción ella llega, los milita. Recordemos, por ejemplo, trabajó mucho en la ley Nicolás, que fue finalmente convertida en ley, y ella fue la que logró la media sanción de la ley de atrofia, a ver si me ayudan. No recuerdo, una enfermedad de atrofia lumbar, algo así, la espinal. Ajá. AME. Atrofia muscular. Y la E de la bueno, no me acuerdo. Ay, Marcos, ya te lo está chequeando. Ya lo va a buscar y vamos a a saberlo bien, pero inclusive decía que eso es un proyecto puntualmente que establece que haya una prevención en los recién nacidos, que se le aplique una prueba para determinar si tienen AME. Atrofia muscular espinal. Ahí está, espinal. Sabía que tenía que ver con la columna y no me salía lumbar dijiste, no, espinal, sí. Así es, sí. Y eso tuvo media sanción, y me acuerdo que cuando llegó la media sanción a diputados, estuvo ella presente. No es habitual que los senadores vengan, ni tampoco que los diputados vayan, pero tampoco les tienen prohibida la entrada, y ella comentó el hecho de que, bueno, que les pidió a los diputados, que sabía que no había tiempo el año pasado para avanzar con la media sanción que venía del Senado, pero que sí que lo pusieran como prioridad el año que viene, porque representa un ahorro a futuro, o sea, una inversión inicial muy importante, pero después es un ahorro para el sistema de salud, porque decía, después cuando se le detecta esa atrofia muscular espinal, ya son más grandes, tendrán 4 o 5 años y tienen una muy mala condición de vida, les espera toda una situación muy adversa, donde van a necesitar mucho del sistema de salud, y es un gasto enorme el que se establece. Y contaba, y esto es lo último que digo, habiendo conocido del tema, pero bueno, lo merece Nos Terenzi. estamos instruyendo también. Tomando la agenda del Congreso. Tiene que ver con esa cuestión de que ponía el ejemplo de 2 hermanitos que uno había tenido tenía AME, y no se lo habían detectado porque no está aprobada esta ley. Y nació su hermanito, y entonces a él sí le hicieron la prueba
para ver si lo tenían y tienen una diferencia de 3-4 años y bueno, sí tenía AME, pero pudieron prevenir. Lo pudieron Claro, prevenir detectar y, o sea, prematuramente. si lo detectás al principio, Sí. chao, no tenés problema. Importante. Y los comparaban las dos, o sea, uno vive en silla de ruedas y tiene que vivir asistido y el otro pudo independizarse, ¿no? Tener totalmente. autonomía. Entonces, bueno, esas son las normas. Así que veremos si no avanzó para extraordinarias, pero seguramente Sí, esperamos. pero como bien decís, ella también decía, lo vamos a incorporar desde el 1 de marzo en adelante, cuando se trate del periodo ordinario. Porque, ¿qué pasaba? En extraordinarias también ella, Ignacio Torres, tuvo diálogo con el gobierno nacional, estuvo Santilli también en la provincia de Chubut, se bajó dinero finalmente por el tema de la emergencia ígnea, que además te voy a decir, hay muchas iniciativas de pedidos de emergencia ígnea. Durante 3 años, por lo menos, estuve haciendo como un repaso de los proyectos presentados. Y el gobierno en ese momento tenía la posibilidad de incorporarlo al temario de sesiones extraordinarias o firmar por decreto, decidió hacerlo automáticamente por la Casa Rosada, pero ella dijo que también iba a insistir en poder avanzar en el periodo de sesiones ordinarias ya a partir del 1 de marzo, porque además son varias las localidades y uno de los últimos focos estaba preocupando mucho porque estaba entrando a la ciudad de Esquel. ¿No? Que es más grande. Es más grande. Y en cuanto a viviendas en Argentina, en Chubut, sí estuvieron trabajando 500 brigadistas y se estima que más de 100 viviendas fueron destruidas en la localidad de Puyén. Claro. Sí, así que bueno, lamentablemente, bueno, es una constante que se da en los veranos sobre todo. Exactamente. Pero recordemos que por lo menos el fiscal y la justicia que investiga los incendios, por lo menos los más amplificados aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Chubut, confirmó en reiteradas manifestaciones públicas que se trataba de un incendio intencional, que tenían las pruebas para decir que se trataba de un incendio intencional. Entonces, es importante también que el Código Penal o que las penas, las leyes estén para caer contra los que producen este tipo de atentados. Totalmente, al ambiente. Sí, absolutamente. Y también pasa que lo que dicen es que también las tormentas eléctricas generan este tipo de incendios. En muchos casos son iniciadoras de los incendios, que tienen un efecto contagio lamentablemente que se da con que no se sabe cómo arranca, si arrancan intencionalmente, en general no arrancan así, pero después la mano del hombre rápido colabora. Y el factor climático en la Patagonia es muy importante porque hay fuertes vientos en la Patagonia. Entonces hay momentos que tenés ráfagas de más de 50 kilómetros y eso hace, yo en una provincia que tenemos más de 100, pero eso hace que avive mucho más el fuego y el foco se haga mucho más grande. Así es. Veremos entonces a ver si ojalá que avance esa iniciativa. Muy importante la figura. Cuando estuve hablando con esta persona que lleva adelante esta organización desde España, vi que había un trabajo enorme de muchos países que, en este caso se habla de incendios, pero en otros países se habla también de cuestiones vinculadas a grandes empresas que quieren explotar ciertos ecosistemas y bueno, la idea es protegerlo de eso también. Así es, y bueno, un tema que finalmente se esperaba que pudiera llegar a ser incorporado en extraordinaria, salió por decreto, puede salir por decreto, acá no hay ninguna objeción en cuanto a que de esto no se puede legislar. Recordemos de ese tema sí se puede legislar. Hay un tema, hablando de los decretos de necesidad de urgencia, que imaginábamos que iba a tener mucha atención en el verano. Sí, es un decreto de necesidad de urgencia que atrajo mucha atención porque se publicó el primer día hábil de enero, el de inteligencia, y que nos va a dar seguramente mucho que hablar, pero no será en febrero. No. Me parece que no. No iba a ser algo incorporado por el Ejecutivo, no, obviamente. Claramente. No, y no se lo esperaba. Tal vez en el recinto haya alguna mención. Ahora, no lo pueden llevar, no es un tema a llevar aunque esté fuera del temario de extraordinarias. Puede ser, lo pueden llevar. Sí. De hecho, se pensaba mucho. No hay un ronrón. O sea, estamos hablando del decreto que modificaba toda la legislación de inteligencia. Y bueno, en este momento. La estructura, además.
Claro, totalmente. Y en realidad, charlándolo con muchos legisladores, me da la sensación de que están esperando a que se expida, o sea, le tienen más confianza a lo que pueda suceder en la justicia que a lo que puedan hacer ellos legislativamente hablando. Porque lo que tenía que pasar, José, era poner en funcionamiento, o al menos la integración de la comisión bicameral, que tiene integrantes a senadores y a diputados, para evaluar la validez o no de ese DNU. Sí, pero tal cual como pasó con el fondo de reservado, ya están cumplidos los plazos. Podrían ir directamente al recinto si quisiera la oposición, si tuviera los números, ¿no? Tal cual. Claro, no lo quieren hacer porque no, desde un tiempo a esta parte, bien que hace la oposición, prefiere evitar ir al recinto cuando no tenés la chance de avanzar. Lo ha hecho en otras oportunidades, pero justamente ir con esto y bueno, darle un triunfo, porque que no haya sesión sería un triunfo para la oposición, y en última instancia le encienden velas a lo que puedan hacer la justicia en ese caso. Porque además la gravedad de este DNU me parece que también pasa, o la observación que hacía la oposición, es por la posibilidad de que te pueda frenar o detener personal de inteligencia. Claro. Habilitaba habilita, digamos, esa medida. Y me parece que esto era lo más complejo. Y que tiene que ver entonces con que no se puede legislar, se sostiene, lo dicen los propios constitucionalistas, que sobre temas de seguridad. No, de seguridad sí, no se puede legislar, no se puede hacer decretos que tengan que ver con cuestiones penales en particular. Hablando de cuestiones penales y volviendo al tema original, que era la cuestión de la modificación del régimen penal juvenil, las cuestiones, vale como dato el hecho de que el tema de la seguridad en general siempre es muy proclive a que los disparadores sociales generen la reacción de parte del Congreso de la Nación. Y que en el tema en el caso de la ley penal juvenil, bueno, se dio la particularidad de que cada verano había un hecho puntual de inseguridad que generaba la reacción. Y arrancando ya en marzo del 94, sucedió el caso de un playero en la ciudad de Rosario, que fue asesinado, de apellido Busanich, Bruno Busanich era, y que lo había matado, y eso fue lo que originó que inmediatamente la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo, bueno, a pena de grande para delito pena de adulto, delito de adulto. Eso es. Sí. Y el mismo presidente en ese momento dijo, el que le hace la paga. Entonces, a partir de ahí empezó a moverse ese tema. Eso pasó en el 24. En el 25, en el verano del 25, pasó lo de... En febrero, lo de Kim Gómez. En provincia de Buenos Aires. Al punto tal que después entonces el presidente de la Nación, en su inauguración del periodo legislativo del año pasado, fue lo único que le pidió al Congreso: aprueben este tema. El Congreso tomó nota, lo impulsó, lo apuró y terminó emitiendo el dictamen del que ahora se habla, y que es lo que llegaron a tener. Por múltiples razones, las que ya hemos comentado, y fundamentalmente porque el gobierno no tenía la intención de abrir el recinto para que le metieran todos los proyectos que necesitaba, que no aprobara. Es interesante. Hay que decir que ese dictamen salió con muchas disidencias también. A pesar de que fue un logro del oficialismo el dictamen de las comisiones, era incierto cómo se iba a dar el debate en el recinto. 77 integrantes, un montón de... Pero bueno, claro, uno imaginaba que iba a salir ese proyecto, por lo menos de la Cámara de Diputados. El caso de Kim es interesante porque uno de los asesinos de esta niña tenía 14 años en ese momento. Y hoy está institucionalizado en un lugar de máxima seguridad, pero para llevar adelante, digamos, que esto es lo que lo anotaba recién cuando lo escuchaba a Glinsky, ¿no? Esto es lo que hace esta iniciativa, el proyecto de ley, y yo creo que por eso hay tanto consenso.
da la garantía de un proceso de cumplimiento de pena a un menor de 16 años. ¿Por qué? Porque en el caso a un menor de 14. Porque en el caso de este chico tuvo que hacer una jurisprudencia específica, la justicia bonaerense, para poder de alguna forma hacerlo cumplir esta condena. Porque Claro. no hay un marco legal nacional, digamos, Claro, en ese claro. sentido. Entonces me parece importante por eso. Y Sí. ahora, como siguiendo tu raconto, creo que venís a Jeremías, Claro. a lo totalmente. sucedido en la provincia de Santa Fe. Sí. De hecho, Eso- se hablaba de la ley Jeremías incluso. Mirá vos, claro. Ujú. Que es eso y que es normal, pasa con todos los gobiernos y al punto tal está repasando datos y uno dice, no solamente con el tema del régimen penal juvenil, o sea, el tema de la seguridad es una cuestión que genera mucha reacción de la social y si uno se remite a lo que fue en 2004, nos vamos bien lejos, Ujú. acuérdense de las leyes Bloomberg, Ley que Bloomberg. nacieron a partir de la gran movilización que el no ingeniero Juan Carlos Bloomberg hizo hacia ¿dónde? Hacia el Palacio Legislativo, Exactamente. justamente. Capitalizó ese enojo y... Quedó el nombre con el apellido. Sí, La víctima fue su hijo, claro. Axel Bloomberg. Axel Bloomberg, claro. Ujú. Así es, y bueno, por eso, ese tema, esas cuestiones sociales tiene la repercusión en el Congreso, por eso el Congreso, no nos cansamos de repetirlo, es la caja de resonancia de la política y de la sociedad en general. Y tiene lógica. Algunos dicen, bueno, siempre es reactivo. Y sí, ¿qué esperan que sea? Sí, claro. Menudo tema si no lo fuera. Así que, bueno, esperemos entonces que será un logro trascendental si esto se convierte en ley. No sé si saldrá en el mes De febrero. de Sí, febrero. completa. Sí. Completa. El Será camino parlamentario difícil, completo me parece difícil, complejo. pero bueno, sí. Si el Senado logra la semana que viene avanzar con modernización laboral, le van a quedar claro. 2 semanas, 3 semanas, porque hay mucho feriado en el medio, pero 2 semanas y media completas para abocarse en el tema. Puede ser que, porque debate tuvo sobre Sí. todo para aquellos que dicen, bueno, no tuvo debate en esta tanda. No, 11 reuniones hubo Sí. en los últimos 2 años. Así que llegamos al final de este segundo bloque. La despedimos a Verónica. Un gusto, Gracias, Verónica. José. Un gusto, Nos chicos. vemos el viernes con vos. Pero Que tengan buen vos vas a- fin de. Hasta el Bueno, viernes. Gracias, Verónica. No se vayan, nosotros tenemos 1 hora más de información y bueno, todo se vendrá después de la tanda. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Tercer bloque de En Comisión y le damos la bienvenida a nuestra compañera habitual de los viernes, Silvia Reicher. ¿Cómo Hemos estás? vuelto. Has vuelto, sí señor, un gusto estar de nuevo Bueno, con vos. compartir de nuevo este espacio con vos. Es un gusto, como siempre, para los televidentes que haya vuelto Diputados TV, un medio que informa con la verdad. Acá no existen fake news ni nada, acá con la verdad. Así es, Bueno, y muy plural. y plural, además. Como corresponde. Mucha información, este verano tuvimos, lo comentábamos en el bloque anterior, muchísima información. Tuvimos, cuando en general la actividad legislativa se ralentiza, obviamente tuvimos un mes de enero. Pero diciembre ya... En diciembre activo. ya muy activo, claro. En febrero ni hablemos, mucha actividad en esto que va a ser que dimos en llamar como el segundo segmento de Extraordinarias. Y bueno, matizado por la llegada de acuerdos internacionales que van a pasar por el Congreso Nacional, como corresponde. De eso vamos a hablar en el próximo bloque en detalle. Pero bueno, para darle un corte definitivo a un tema del que igualmente vamos a seguir hablando y la semana que viene vamos a hablar hasta que por lo menos termine todo el recorrido legislativo que está, seguimos con la cuestión de la modificación del régimen penal juvenil. Sobre el tema, Marcos nos trajo unas placas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la semana. Fue la actividad quizás más importante en la Cámara de Diputados de la semana, que fue reunión de presidentes de bloque, reunión de trabajo para iniciar este periodo de sesiones extraordinarias de febrero, que para la Cámara de Diputados tiene como primer objetivo la sanción de la reforma penal juvenil que veníamos hablando en los bloques anteriores, proyecto que es conocido también por que incluye la baja de la edad de imputabilidad con los casos resonantes que han impulsado el tema en los últimos tiempos, como José hizo referencia en el cierre del bloque anterior. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué acordaron y qué tiene que pasar para la semana que viene para ser el puntapié inicial del debate de la reforma penal juvenil? Bueno, 2 comisiones ya están listas, en principio. Recordar que Presupuesto y Hacienda, que tiene 49 miembros, que la preside el diputado de La Libertad Avanza, Berti Venegas Lynch, y Legislación Penal, con 31 miembros, que la preside Laura Rodríguez Machado, fueron conformadas en diciembre para los temas que habían sido incluidos en las sesiones extraordinarias del último mes del 2025. Entonces, ya están conformadas, no hay que realizar el nombramiento de nuevos miembros ni tampoco designar autoridades, siguen tal cual terminaron el año, y lo que debe conformarse como primer paso para realizar un plenario y en poner en tratamiento el tema de penal juvenil es la Comisión de Justicia, que hasta el año pasado la presidió el jujeño Manuel Quintar, y Familia, Niñez y Juventudes, que la presidió Roxana Reyes, y que esta sí, las dos están vacantes, pero si quisiera el oficialismo volver a designar a Manuel Quintar, puede, porque sigue teniendo mandato. En cambio, Familia, Niñez y Juventudes, la Santa Cruceña, terminó su mandato y se deberá designar a un nuevo diputado o diputada en ese lugar. Hay danza de nombres, como siempre, rumores, pero no... ¿Tiramos alguno? Hay, en justicia, desde el primer momento se menciona a Petri, como dijimos, ¿no? Luis Petri, pero no hay ninguna certeza de que vaya a ser. Bueno, Petri me dijo a mí en persona que él no va a ser. Él no va a ser, por eso. Le pregunté específicamente el día que se reunió el bloque La Libertad Avanza. Me volví a reencontrar con él después de muchísimos años. Exacto. Y dijo, yo no voy a hacer porque ya tengo bastante con la vicepresidencia de la Cámara. Exactamente. Yo Suele no pasar voy a que los hacer. que tienen autoridad de vicepresidente de Cámara no repiten con una comisión. Más me Pero- dijo, no voy a hacer ni de defensa. justicia ni de defensa. Ajá. La defensa, iba a decir Rossi, no, pero Rossi podría hacer algo, le tiene que dar a la oposición también. Sí, No pero creo no que se creo la que le den den esa. ese no se ministerio, la van a está dar. muy complicado el tema, otros temas. Claro. Justamente hoy hubo un noticia del decreto de tema. necesidad y urgencia que tiene que ver con la obra social de las Fuerzas Armadas. Y de las fuerzas federales. Te Ese- paso un datito que tal vez es interesante esto que estás hablando, Sí, cómo no. que ayer me dijeron
yo pensé que familia se le iban a dar un aliado. No, la va a tener el oficialismo. Por lo menos en esta primera instancia. Y nos decía, bueno, vamos a darle crédito a Verónica, tiró el nombre como al pasar de Virginia Gallardo. Sí, quiere esa comisión. Sí, y llamó, es uno de los nombres que está apuntado en familia, no porque no falten quienes quieran ponerla, pero además llamó la atención cuando juró que ella juró explícitamente por la familia. Por las familias y por los niños. Así es, así que... Va a ser uno de los puntales de su mandato como diputada nacional. Veremos, es una de las incógnitas que se va a develar rápidamente. Sí, y ya que cerramos el tema comisiones, hoy deberían enviar los nombres cada uno de los bloques que van a estar participando de las comisiones, porque se pusieron como plazo interno el viernes de esta semana para enviar los nombres. Vence el plazo, sí, así es. Seguimos con el cronograma que algo mencionamos, pero lo refrescamos, de cómo puede llegar a ser el tratamiento de la reforma penal juvenil, de los plazos que se impone de máxima al oficialismo para tener la media sanción. Reunión constitutiva de la comisión, ahí vamos a saber quiénes van a quedar como autoridades en cada una de las comisiones, de las que restan conformar y elegir autoridades. El miércoles 11, la firma del dictamen, mientras el Senado está en sesión especial por la modernización laboral, el diputado pasa la firma la reforma penal juvenil. Como en la Cámara de Diputados no se deben cumplir 7 días hábiles para ir a la sesión, al otro día, en sesión especial, se puede aprobar y dar la media sanción al proyecto, enviarlo entonces al Senado y que le quede un tiempo considerable para que lo pueda sancionar antes de que terminen las sesiones extraordinarias el 27 de febrero. Que cae viernes. El último punto, la última a mencionar, es que lo que salió de esa reunión, en principio, es que el acuerdo entre bloques es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, sino a 13, como el proyecto original del gobierno enviado ya hace 2 años. Y resta por desenvolverse, y será parte del tratamiento y del debate, ver cómo se actualizan la cuestión, cómo se salda la cuestión presupuestaria. Quedaría sujeto a convenios entre nación y provincia, como también citamos fuente, lo comentó Verónica Benaín en los bloques anteriores. Aquí este punto puede llegar a tener más unida a la oposición. Claro. El tema de cómo queda redactada la cuestión presupuestaria, porque obviamente hay algunos bloques, inclusive hay unos sectores internos de la oposición dura del peronismo que están dispuestos a acompañar el tema de la baja imputabilidad a 14 años, como es el Frente Renovador, o algún sector del peronismo que se puede anexar al Frente Renovador, pero quieren ver cómo se salda la cuestión presupuestaria, sobre todo pensando en algunos gobernadores que no tienen buena relación con Nación y cómo se termina de fundamentar esta cuestión. Así es, entonces el jueves que viene, el jueves 12, podría llegar a tener finalmente media sanción. El tema es que ni siquiera, yo no recuerdo, a ver si ustedes recuerdan que haya llegado al recinto el tema del régimen penal juvenil. Estábamos hablando... No, la baja de imputabilidad no llegó nunca. Llegó. Hubo muchas veces dictamen, pero no llegó nunca. Ahí está. Hoy hay más, digamos, hoy hay más posibilidades que llegue. Creo que menos el grueso del peronismo y la izquierda van a acompañar todos. Me parece que va a ser un proyecto votado con un número muy importante en la Cámara de Diputados, que va a superar los 140 votos. Estábamos recordando en bloques anteriores que cuando se trató cuando avanzó el tema en tiempos de Cambiemos, allá por 2019, y sobre el final de esa gestión hubo un intento de sesión, llegó el tema al recinto, pero no tuvo quórum, entonces finalmente quedó para el futuro. Un año, el 2019 fue un año difícil para el oficialismo de ese entonces para conseguir quórum. Totalmente. Tuvo muy pocas sesiones. Totalmente, claro. Hoy es como, digamos, este gobierno, digamos, en esta segunda etapa de la administración de Milei, viene a ganar las elecciones, viene con todo el empuje para aprobar leyes, por lo menos este año, que no va a ser un año electoral. Bien. Veremos, si está todas las perspectivas, que por lo menos va a tener media sanción seguramente. Eso será entonces el próximo jueves 12. Después el tema, ¿cómo sigue?
hablábamos del cronograma que más o menos se ha ido delineando y bueno, la intención del oficialismo es darle media sanción en el Senado a la ley de modernización laboral. Quedará para... Después viene el muy inconveniente feriado largo del carnaval, muy inconveniente para el oficialismo porque le altera el programa de 16 y 17, jornadas. Lunes 16, Así es, martes claro. 17. Entonces el 18 trataría ya de darle dictamen a esa media sanción que viene del Senado con la modernización laboral. El 18 le daría dictamen para tratarlo en extraordinarias, pero y acá vamos a develar la incógnita que habíamos planteado, que mis compañeros lo tienen claro a qué me refería. Pero bueno, vamos a comentar el hecho de que cuál es la inconveniencia del problema con la reforma laboral, el hecho de que, bueno, justamente si tiene dictamen el 18, puede tratarlo la semana siguiente, pero no, porque ya no hay fecha para los dictámenes. Los dictámenes, tanto en el periodo ordinario como en el periodo extraordinario, tienen fecha, tienen tiempo de emitirse hasta 10 días antes del final del periodo correspondiente. Entonces, siempre es hasta el 20 de noviembre, porque el 30 de noviembre vence el periodo ordinario, a menos que haya una prórroga del periodo ordinario, cosa que suele haber. Y en este caso, el periodo extraordinario vence, porque así lo establece el decreto, el 27. Entonces, el dictamen tendría que firmarse el martes 17, pero es feriado. Claro. Así que es imposible que eso suceda. Un error de cálculo de los números. Con un decreto lo extienden un día más. Así que es si hay consenso o si hay... Me parece que el oficialismo es una... No solo me parece, me lo han dicho. Ya estaría muy contento con sacar las 2 medias sanciones. Así es. Claro. Pero bueno, después vamos a seguir hablando de la ley de modernización laboral. Ahora, porque esto no nos da tregua a la información, todo pasa por, en las últimas horas, por los acuerdos internacionales que se han alcanzado. Entonces nos conectamos con Casa de Gobierno, nuestro compañero Nicolás Gallardo. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Hola. Saludos a todo el equipo de oyentes. Efectivamente, una conferencia de prensa realizada hace algunos minutos, por un lado, por el lado del jefe de gabinete Manuel Adorni, al lado el canciller Pablo Quirno, a menos de 24 horas de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. De hecho, llegó esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores. Una conferencia de prensa terminó hace algunos minutos donde la intención del gobierno fue dar mayor alcance, dar mayor precisión acerca de este acuerdo, que por supuesto es muy amplio, pero que en definitiva, de acuerdo a lo que el gobierno esboza, va a beneficiar a más de 1.500 productos que la Argentina exporta justamente a distintos puntos del mundo y que tendrán a los Estados Unidos como uno de los ejes principales en la clara estrategia del gobierno en cuanto a geopolítica de seguir alineándose con la gestión de Donald Trump. Con lo cual, si te parece, podemos escuchar primero la palabra de Manuel Adorni dando los primeros lineamientos de este tratado. Dale. Bueno, buen día a todos. Queremos compartirles que ayer Argentina y Estados Unidos suscribieron al Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco. Esto es nada menos que un hito histórico para nuestro país. Este acuerdo muestra y consolida nuestro liderazgo regional y es el fruto de los esfuerzos diplomáticos de esta gestión. El acuerdo comprende compromisos de inversión, acceso preferencial al mercado norteamericano para muchas de nuestras industrias y consolida la relación bilateral estratégica. También incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos, entre otros beneficios que explicará a continuación el canciller Pablo Quirno. Esto implica un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas, un mercado de más de 340 millones de personas y más y mejores productos para nuestros consumidores. Por ejemplo, gracias a la apertura ganadera recíproca, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Provincias como Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias. La apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos
habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe. Bajo esta misma lógica, el acuerdo también va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca. En síntesis, es un acuerdo para las 24 provincias argentinas y los 47 millones de ciudadanos que tiene este país. Quiero felicitar al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y a su equipo por este gran logro. También a los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y a sus equipos técnicos que tuvieron un desempeño clave para cumplir esta misión. También felicitar a todo el resto del gabinete que de una u otra manera trabajó en pos de conseguir este objetivo. Ahora, este acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso de la Nación, donde los legisladores tendrán la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para todos los argentinos. Muy bien, ahí entonces, José, la palabra del jefe de gabinete, quien fue el primero que habló, fue de alguna manera la introducción política a después ya una situación de desmenuzar los principales aspectos. Ahí veíamos en pantalla, no hablaron, pero estaban allí, por un lado el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el ex diputado Alejandro Cacase, quien también forma parte de este equipo de desregulación que tiene el gobierno y que estuvo muy activo justamente en este tratado, por eso lo vemos en la primera fila. Y ahora, antes de presentar a Quirno, lo que ustedes marcaban en lo que tiene que ver con los distintos giros que está haciendo el gobierno para enviar al Congreso los distintos tratados de comercio. El que se trata en extraordinaria seguro es el de la Unión Europea-Mercosur. Sin embargo, el puntualmente que estamos hablando ahora con Estados Unidos, por lo pronto se desprende su debate luego de extraordinarias. Será en marzo, a menos que haya alguna sorpresa, pero por cuestiones técnicas, por cuestiones administrativas, ustedes ya vieron lo que pasó con varios días de demora para el envío del proyecto con la Unión Europea-Mercosur. Es difícil que se trate ahora, sinceramente. Ahora, si les parece, escuchamos a Quirno para completar, al menos de forma ilustrativa, lo que ha sido esta conferencia de prensa. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Toto, Fede, Santi, Alejandro, por estar acá acompañándonos, Nora, Caro Cuenca también, gran parte del equipo que trabajó en este acuerdo. Antes de comenzar la conferencia de prensa, quiero compartir brevemente cómo se fue construyendo este camino que culminó con la firma del acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina. No empieza esto con una firma ni con una negociación, empieza con una decisión política clara, una decisión política del presidente que cuando era candidato él determinó muy claramente que quería una alianza estratégica con los Estados Unidos, basada en la confianza y la previsibilidad y el respeto mutuo. Y este camino que nos lleva hoy a firmar este acuerdo es el producto de esa convicción y es el producto también de haber generado los resultados que nos hacen previsibles y que hacen que esta relación estratégica con los Estados Unidos y con otros países del mundo también sea tan importante de acá al futuro para el crecimiento de los argentinos. Cuando los Estados Unidos iniciaron una nueva etapa en su política comercial, nuestro país no improvisó. Llegó con propuestas, con trabajo previo, con una hoja de ruta definida. Argentina fue el primer país del mundo que se sentó a la mesa con Estados Unidos luego de que Estados Unidos abra esta nueva etapa en su política comercial. El acuerdo que ayer presentamos no es un hecho aislado ni circunstancial, es el resultado de una estrategia consistente, de una relación construida sobre la confianza y de una preparación seria y sostenida en el tiempo. Este mismo enfoque se refleja en otros avances recientes logrados como la firma de los acuerdos Mercosur-EFTA,
Mercosur, Unión Europea, cuyo acuerdo fue enviado ayer al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el acuerdo con Singapur, que también será enviado próximamente, y la profundización de vínculos con socios estratégicos a través de nuestra membresía en el Consejo de Paz, una iniciativa también del presidente Trump. Específicamente, este acuerdo contiene características muy importantes para Argentina. Muy importantes en cuanto al comercio, porque como dijo nuestro jefe de gabinete recién, lo que nos hace tener es la entrada a un mercado de 340 millones de habitantes, donde nuestros productos van a ser muy bien recibidos, productos que son complementarios con la economía estadounidense. Pero también muy importante es que este es el primer tratado en América Latina que tiene un concepto no solo de comercio, sino también de inversiones. Inversiones que van a estar realizadas en función de un mejor marco normativo, de un mejor marco regulatorio y también a través del financiamiento de diferentes organismos estatales de los Estados Unidos, como el Exim Bank o el DFC, que es el Development Financial Corporation de los Estados Unidos, que va a apoyar decididamente a las empresas estadounidenses en profundizar sus inversiones en la Argentina en sectores estratégicos, tanto para nosotros como para los Estados Unidos. Las inversiones que vienen son inversiones que son también, como dijo nuestro jefe de gabinete, federales. O sea, las inversiones de los recursos naturales están en las diferentes provincias. Tenemos, las provincias del norte con su potencial minero, su cercanía a la cordillera de los Andes. Tenemos también toda la parte de energía fundamentada en Vaca Muerta, Neuquén, la Patagonia, y hay muchísimas oportunidades para realizar y para poder seguir mejorando la vida de todos los argentinos y el crecimiento que tenemos hacia adelante en las décadas por venir. Ahí la palabra del canciller Pablo Quirno, quien junto a Adorni buscaron recalcar que el proteccionismo de otras gestiones ha quedado atrás y que según ellos ahora se vendrá un momento de supuesta prosperidad hacia adelante con la apertura comercial al punto tal de lo que remarcaban los distintos entendimientos que ha hecho la Argentina en este tiempo, muchos todavía en instancias administrativas o que deben refrendarse en el Congreso, y en especial, doy solo un ejemplo, el tema de los medicamentos. El gobierno cree que con la llegada de productos de otros países, como en Estados Unidos, habrá más competencia. Y si hay más competencia, la industria local va a estar obligada a mejorarse y competir, y que esa competencia, según ellos, es sana. Por supuesto que ese es un debate que una parte de la oposición no coincide, pero que en definitiva forma parte de la estrategia del gobierno, que por ejemplo dice que los medicamentos que van a llegar de los Estados Unidos con los estándares que allí se avalan, van a generar entonces que sean mejores y más baratos, y esto supuestamente va a favorecer a los argentinos. Este es un resumen, por supuesto, que hacemos. Aclaro lo siguiente: aseguro que el tema del INDEC y la nueva medición no ha sido ningún tema que ha preocupado a los Estados Unidos, y el tema Venezuela indicó que lo vienen hablando con los Estados Unidos para continuar con el reclamo para la liberación de Nahuel Gallo y de Germán Giuliani, los dos presos políticos allí. Perfecto, Nicolás, muy interesante el informe, muy completo. Gracias, nos despedimos de Nicolás y nos despedimos de ustedes hasta después del breve corte, donde seguimos con la parte final de En Comisión. ¿Quiénes conforman el Congreso?
El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque de En Comisión y hablábamos en el final del bloque anterior con nuestro compañero Nicolás Gallardo, quien nos presentaba todo un informe sobre lo que fue la conferencia de prensa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, del canciller Pablo Quirno, sobre el acuerdo, lo que conocimos ayer, que fue la suscripción del acuerdo acuerdo comercial con Estados Unidos. Un acuerdo que tiene que pasar por el Congreso de la Nación, como todo acuerdo internacional tiene que pasar por el Congreso, indistintamente puede arrancar por cualquiera de las dos cámaras, pero por ejemplo hay un plazo determinado, hoy veía, que el tema de uno de los temas principales que tiene que ver con la cuestión de las patentes, no es lo principal, pero es uno de los ejes donde se ha hecho hincapié en las últimas horas respecto de que había una resistencia muy importante de parte de la Argentina hasta ahora hacia establecer ese entendimiento. Ahora es un reclamo que hacía Estados Unidos respecto al tema de patentes, de la propiedad intelectual, y en ese caso hay un tratado de cooperación en patentes que va a tener que suscribir la Argentina, y Argentina no es parte del PCT, que es el Patent Cooperation Treaty, y se compromete a enviar una ley al Congreso antes del 30 de abril de este año. Ese es uno de los detalles claves. A enviar. Y así, lo puede aprobar. ¿Está vinculado con el tema famoso de las patentes medicinales también? Ahí es. Sí, tiene que ver me acuerdo cuando se trató esa ley que se benefició exclusivamente las empresas nacionales y se perjudicó a las empresas estadounidenses. Y ese es el pataleo que hace Estados Unidos claramente. Y veremos a ver. No sé si lo recordás, esa discusión. Sí, allá por tiempos de Cavallo. Por tiempos de Cavallo, exactamente. En tiempo de Menem. Pero son momentos en el que no es el único tratado internacional. Ese va a entrar en el periodo ordinario. Estábamos hablando del mes de abril. En marzo, abril. Va a ser muy complicado. Seguramente. Y nos va a dar temas para charlar in extenso. Van a ver. Pero un tema que sí que ha sido incluido en el temario de extraordinarias es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y de ese tema nos va a dar un informe Silvia. Bueno, el acuerdo que fue firmado en enero en Paraguay en este año, después de como 20 años de negociaciones, fue enviado ayer por
el gobierno giró ayer a la Cámara de Diputados el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea. Ahí vemos una imagen de lo que fue la firma del acuerdo en Paraguay. Así es, el 17 de enero, Sí, sábado. Para que se traten las sesiones extraordinarias. Todavía no está muy claro si se va a aprobar en las sesiones extraordinarias, pero bueno, la idea es que si se puede, que se trate. Este convenio debe ser ratificado por el Congreso Nacional y por todos los parlamentos que integran parte de los dos bloques regionales, tanto del Mercosur como de la Unión Europea. Sí. Y para que pueda ser tratado acá en la Cámara de Diputados, tiene que ser girado a dos comisiones, las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur. Ninguna de las dos está conformada aún. Sí. Estamos en un escenario similar a Reforma Penal Juvenil. Tenemos que conformar dos comisiones para empezar el tratamiento. Lo que sí te digo que por lo menos la comisión, no sé si la de Mercosur, pero la de Exteriores va a estar como siempre estuvo históricamente en manos de un oficialista. Todavía no está previsto quién es el oficialista que será a cargo. No sé si ustedes tienen algún dato. ¿Cuál? ¿La de Relaciones Exteriores? Sí. No, ahí no tenemos. No tenemos. Yo tampoco. Pero lo que sí me dijeron, porque que podía llegar a ser alguien como era hasta ahora, que recordemos era el diputado Fernando Iglesias, o sea, era un aliado confiable. Sí. Entonces ahora no necesariamente sería alguien de la Libertad Avanza, sino alguien sería en función de los acuerdos con los bloques amigos. O sea, eso sería un legislador que correspondiera a un acuerdo para... Tipo el PRO, puede ser. Por ejemplo. Ahora, el PRO y la UCR, que son los más tienen confiables. Pocos nombres, digamos. Claro. Han quedado disminuidos. Pero claro, porque la mayoría se pasó a la Libertad Avanza. Claro, pero bueno. Sí, la Comisión de Mercosur es probable que ahí sí vaya para un aliado. Sí. Porque es una comisión que tendrá... O no necesariamente, pero yo creo que lo que vos decís ahora atendiendo este tema de esta comisión en particular, recordemos que hasta ahora se le habían dado a Unión por la Patria. Algo le tiene que dar. En algún momento. La estrategia está haciendo quedarse con todas las comisiones de las extraordinarias igual. Claro, por eso digo, por en ahora, este caso en capaz parte que después lo resuelven. No creo que Mercosur... De hecho, en el Senado... dárselo a Unión por la Patria. En el Senado, por ejemplo, Patricia Bullrich se quedó con trabajo solo para las extraordinarias. Después las vuelven a negociar. Claro. Exactamente. Después, sobre ese tema también... Patricia Bullrich va a dejar esa comisión y seguramente va a quedar pero para un oficialista. Trabajo no se la dan al peronismo. Bueno, vamos a ir a nuestra placa número 3. El acuerdo fue firmado el 17 de enero en Paraguay en una cumbre que contó con la presencia, acá lo vemos, del presidente Javier Milei. Sí. Y no estuvo Lula. No estuvo Lula, pero sí estuvo los que tenían que estar, todos los cancilleres. Exacto. Claro. Porque lo que era importante es que estuvieran todos los cancilleres para la firma. Claro. Y por la Unión Europea también hubo una representante, no hubo ningún presidente, sino hubo representantes del Parlamento de la Unión Europea. Claro. Bueno, este convenio comercial firmado en Paraguay el 17 de enero suprime aranceles a más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa. Es muy importante para Argentina, especialmente para el sector agropecuario. Ese sí es muy beneficioso para el sector agropecuario. Por eso patalea tanto Francia, España, por el tema agropecuario. Bueno, inclusive en Europa se lo mandó a que se haga que el tribunal de Europa, que funciona para toda Europa, evalúe un poco el acuerdo para ver cómo se puede aplicar, si esto es perjudicial para Europa, digamos. Si bien dicen que avanza, me parece que va a tener un parate en algún momento hasta que el tribunal se defina. Claro, porque muchos decían que inclusive algunos llegaron a especular que a lo mejor no lo trataban en extraordinarias, teniendo en cuenta que había una suerte de parate en el tema, pero porque ese trámite que se trasladó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea puede llegar a durar hasta 2 años. Sí, lo que dice que se puede hacer provisoriamente aplicar hasta esperar una definición, en algunos rubros en especial.
El tratado comercial implica la creación de una zona de libre comercio que tiene un mercado para 800 millones de personas. Implica el 20% del PBI mundial. Me parece que eso es un dato Es importantísimo. importante. Sí, Cuando claro, estamos hablando, siempre decía algún... yo tuve, cuando empecé periodismo, un gran periodista a cargo que fue Jacobo Timerman. Y siempre me decía, bueno, ¿y cuál es la implicancia económica? Siempre me preguntaba, ¿y qué implica esta estatización? ¿Y cuánto? Siempre voy por eso a los datos precisos porque aprendí eso cuando recién, hace más de 40 años, cuando recién empezaba esta profesión. Y vamos a nuestra última placa, que es importante. Se eliminan los aranceles para productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropas y bebidas. Bueno, es un tema importante para Argentina. Sí, Creo que es más beneficioso en este caso, no como en Estados Unidos. En este caso es mucho más beneficioso para los productos del Mercosur que para Europa, donde Europa también atraviesa un serio problema de desempleo en general en Europa. Entonces todos estos acuerdos también generan ruido en otros países. Claro. Pero bueno, yo creo que no va a ser tan rápido, no creo que sean extraordinarias el tratamiento. Creo que va a ser más un tratamiento para ordinarias. Yo creo que el gobierno se sentiría muy satisfecho si logra esas 2 medias sanciones, especialmente la reforma laboral, que es el proyecto clave y creo que más estratégico que tiene Milei desde que asumió el gobierno. Así es, así es. Y bueno, y volviendo al otro acuerdo, en el que hablábamos con nuestro compañero Nicolás Gallardo en el bloque anterior, el acuerdo con Estados Unidos, una de las cuestiones en las que se hace mucho hincapié es en el tema de las exportaciones de carne que se podrían llegar a permitir. Vos me recordabas recién, Silvia, fuera de cámara, que están cerrados, o vos, Marco, no me acuerdo. Están como trabadas, no sé si están cerradas, pero siempre hay como dificultades, está planteándose, hay muchos temas de control que a veces a la Argentina le afectan el ingreso de carne. Claro, y bueno, y la cuota de exportación libre entonces sería que tiene una cuota de exportación fijando, en este momento. Sería en 100.000 toneladas, sería lo que se firma nada ahora. Que ver con lo que pero hay en la ahora. actualidad es 20.000. Sí, 20.000. 20.000 nada más. Así que, bueno, y teniendo en cuenta sobre todo que Estados Unidos, que también se habilita a Estados Unidos a que esto es recíproca, si bien, bueno, ya estaba establecido que Estados Unidos podía exportar a la Argentina, pero está medio parado el tema en cuanto a, en Estados Unidos es un sector que no está creciendo, el sector del acceso a la carne bovina, por ejemplo, en particular. Pero bueno, bienvenido sea el acuerdo en todo caso. Recordemos, en materia de todo está, mucho del texto que se ha firmado con Estados Unidos. Acá tenía el dato de Estados Unidos, el stock ganadero tiene 86 millones de vacunos. En Argentina son 51 millones los que hay, es un cálculo de 2024. Y ese stock de vacunos en Estados Unidos es el más bajo en 75 años. Por eso le conviene las exportaciones argentinas. Seguramente. Y hay un lugar ahí para que ingresen los productos argentinos. Así es. Brasil y hay que atender la situación de China, porque todo Estados Unidos quiere obviamente que tapar todo lo que sea el ingreso chino. Y Brasil es el principal abastecedor de China. Y tendría 400.000 toneladas son las que le manda a los chinos. Pero bueno, datos de los que nos vamos. Y decías, o estuvimos hablando sobre las posibilidades que tiene el acuerdo de avanzar más allá de si es en extraordinarias o en ordinarias, en la cuestión de los bloques que ya se han manifestado o han delineado, han dado pistas de cómo pueden llegar a recibir este tratamiento en la Cámara de Diputados. Uno imagina que Provincias Unidas o todo lo que alguna vez tuvo que ver con Cambiemos va a estar muy cerca de acompañar este acuerdo con la Unión Europea. Pero me parece que hay puntos de este acuerdo que no son económicos, que son políticos, y en esos diputados generan mucho ruido. Y lo que decíamos recién, por eso digo, lo que se habla fuera de cámaras es muy interesante y por eso se lo comentamos también, decíamos el hecho de que los acuerdos
por ejemplo, no son como un dictamen o un proyecto que se modifica al Congreso. Los congresos no pueden modificarlo. Se aprueba o se rechazan. Es así, tal cual. O sea que si a alguno no le convence el tema de las patentes medicinales, bueno, a lo mejor termina votando en contra. Por eso será un trabajo fino que tendrá que hacer Yo creo que ese punto y algunos otros requisitos con respecto a la política exterior que abarque la Argentina vinculado a los intereses que tiene Estados Unidos en diversas partes del mundo, también van a ser motivo de controversia acá. Claro. Como es el tema del control de las fronteras. Todos esos puntos van a generar más problemas que los temas económicos. Y la tema de la ley de patentes, porque yo me acuerdo cuando se trató la ley de patentes acá, fue súper conflictivo, pero súper conflictivo. Sí, seguro. Y fue lo que más se discutió también en el acuerdo. Claro, aparte en ese momento fue permitir que se siga copiando las patentes medicinales. Claro, y el tema de las patentes no solamente tiene que ver con la parte de medicamentos, sino por ejemplo con la semilla. Con la semilla, es otro punto muy complicado. Que el tema del campo lo está mirando con lupa. Pero bueno, veremos, son temas que se irán explotando a medida que se vaya conociendo más detalle y bueno, vayamos leyendo más de ese acuerdo. En el caso del acuerdo con la Unión Europea, son 5.000 folios. 5.000 páginas, sí. Acá tenemos a Marcos que se lo leyó todo, 5.000 páginas. Es imposible. Son muchas planillas con productos muy puntuales y el acuerdo detalla cada uno de los alcances de cada uno de los productos. Es larguísimo. Así es. Sí. Y bueno. Pero hay que ser hay que conocer en materia de comercio exterior para identificar algunos detalles que tienen las planillas que han sido compartidas, que han ingresado ayer a la Cámara de Diputados. Claro. Y el tema que nos iremos adentrando porque es lo próximo lo primero que va a llegar al recinto, en este caso del Senado, es el tema de la modernización laboral. Veamos lo que decía el diputado Nicolás Mayoraz respecto de ese debate. Nosotros no podemos dictaminar, tenemos para dictaminar hasta 10 días antes del cierre del periodo. En este caso el periodo extraordinario vence el 27 de febrero. Sí, señor. Tendríamos hasta el 17 para dictaminar. Si la media sanción del Senado se la da el día 12, como calculo que estarías dando, no nos estaría dando tiempo a nosotros para recibir del Senado el proyecto, dictaminarlo, porque la semana siguiente tenemos el feriado de Carnaval. Que son 4 días. Entonces ahí ya no habría tiempo de, por lo menos dictaminar para verlo en la sesión extraordinaria, ¿sí? Para pasar a ordinarias. Así que creo que hay una cuestión técnica que nos impediría hacerlo, pero eso no quita que la intención de discutirlo, de tratarlo, está tan firme como para hacerlo inmediatamente. Yo creo que va a haber el tratamiento que corresponde y que reclama la oposición dentro de la Cámara de Diputados, si bien se trata de un proyecto de ley que en buena parte ya fue discutida en la ley bases que se había instruido, varios capítulos estaban incluidos en la ley bases, así que hubo una discusión, la discusión social se dio. Y las distintas comisiones de aquí de la Cámara de Diputados el año pasado, por distintos motivos o con distintos argumentos, fueron recibiendo las voces, fundamentalmente las voces críticas o disidentes al proyecto de ley. O sea que creo que ya hemos tenido el año pasado un ejercicio en la discusión de esta modernización laboral, porque el gobierno no es que la pone en agenda ahora en diciembre, la viene poniendo desde el principio de año y, como decíamos, desde la ley bases, la necesidad de modernizar el régimen laboral. Así que creo que van a tener todos oportunidad de expresar sus posiciones e incluso de recibir a las entidades que no comparten, que tienen una visión crítica o las que quieren hacer aportes sustanciales para eso. Ahí lo escuchábamos al diputado Nicolás Mayoraz haciendo hincapié en los que mencionábamos antes respecto... Explicando tu enigmático. Claro, bueno, justamente el tema del 27 de febrero, que es el vencimiento del periodo extraordinario, que nosotros decíamos, se podía modificar la fecha o ampliarla, prorrogar un día más y ahí ya podían dictaminar el 18, pero bueno, deja abierta la posibilidad de que quede la cuestión de la modernización laboral. Casi lo deja dicho que puede quedar para marzo, porque ellos tienen que venir, tienen que hacer su audiencia, vamos a escuchar a todos. Bueno, ahí ya se abre el paraguas de que esto
se va a tratar en ordinaria. Claro, que a lo mejor, bueno, también sería dejar un poco más tranquilos a los de la oposición, que ya adelantaron que, bueno, que no quieren un debate en comisión que pase directamente por la firma, o sea, quieren por lo menos algunas muestras de debate y que, bueno, eso, una postergación hacia el periodo ordinario le daría esa posibilidad. Digamos, el Senado se tomó su tiempo para recibir invitados de los distintos sectores. De hecho, la intención en principio era hacer un trámite acelerado en el Senado y Patricia Bullrich no lo pudo hacer y tuvo que esperar a febrero. Distinto al caso del régimen penal juvenil, que ya viene con 2 años de debate en comisión y ya han recibido las exposiciones de varios sobre el tema, de varios especialistas, y se acelera, se hace un trámite express con un dictamen que ya fue consensuado previamente. Claro. Así es. Y la CGT hoy se reunió para analizar el tema y bueno, no decretó un paro. Decretó una movilización, así que va a ser un miércoles... Era esperable, ¿no? Complicado. Sí. Me parece que los paros no le están resultando. Claro. Porque UTA muchas veces no se adhiere, o se adhiere si le conviene, no se adhiere, entonces ya el paro no tiene ningún efecto. Claro. La gente trata de no perder el premio. Claro. Es un momento complicado para los que tienen. No son tantos los que tienen trabajo registrado. Entonces los que tienen trabajo registrado lo cuidan. Y los sindicalistas también se los cuidan a los que tienen trabajo registrado. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco qué es lo que está pasando en el Senado. Siguen las negociaciones. El gobierno tiene garantizado... Tienes un minuto. ¿En un minuto lo tengo que hacer? En un minuto tenés bueno, que decirlo. El gobierno tiene garantizado la aprobación en general y el 90%, aún casi el 95% del proyecto. El problema sigue estando en la baja de ganancias. Ajá. Ahí está trabado el tema con algunos gobernadores que no quieren esa baja de ganancias que va a impactar en el 2027, con lo cual impacta en un año de elecciones. Claro. Mucho más no voy a poder hablar en el día de hoy. Lo resumiste perfecto. Es un resumen muy, muy concreto, pero bueno, igualmente tenemos tiempo hasta que se transforme en ley y ya el diputado Mayoraz nos ha dado un tiempo más de que a lo mejor se postergue, no necesariamente. ¿Qué es lo que pasa con extraordinarias? No necesariamente tiene que aprobarse todo ahí, sino que se abre el tratamiento y bueno, más que conforme tiene que estar el gobierno con haber sacado presupuesto y inocencia fiscal el año pasado y bueno, y avanzar en las medias sanciones o sanciones definitivas que pueda llegar a alcanzar este mes de febrero, segunda etapa de extraordinarias. Gracias, Silvia. Vos te quedás. Yo me quedo y los veo de nuevo el viernes que viene. Exactamente. Y gracias, Marco. Nos pasamos muy bien. Buen fin de semana. Un programa muy, muy, muy intenso. Y bueno, con ustedes nos volvemos a ver el próximo lunes. Buen fin de semana. Ahora quédense en la continuidad informativa de Diputados TV con Amanda Alma y Silvia Rachter con Pasos Perdidos. Hasta el lunes.